Hola jóvenes y señoritas, muy buenos días. Les doy la bienvenida al Instituto Frontera y al cuatrimestre, a la materia Geografía Humana. Geografía es nuestra eh, asignatura que nos entretiene durante estas 2 semanas, próximas, no, 3 semanas, perdón, 3 semanas. Estaba un error por allí en mi programa, pero ya está corregido. Es en 3 semanas lo que vamos a estar platicando. Tenemos la clase hoy, el día sábado, el próximo miércoles y el sábado 19, y nos vamos de vacaciones regresando la primera semana. Entonces, tenemos estas 2 semanas de clase y la primera semana de enero. ¿Okay? Entonces, estamos en contacto a través de esta plataforma para las clases en vivo. Yo espero que la próxima semana ya podamos hacerlo a través de la plataforma de la escuela. Lo intentaremos hacer así, pero por ahora estamos aquí y voy a compartir con ustedes algunos tópicos que considero son importantes para el desarrollo de su materia, su aprendizaje. Y es curioso que la geografía a veces parece como una materia como de relleno, pero en realidad y básicamente es tan importante que todas las materias que vas a estudiar en la universidad o incluso en tu preparatoria, todas tienen que ver con geografía. Lo que estudies tiene que ver con la geografía. Es decir, el entorno, el ambiente, el contexto en el que vives, si lo hablamos sea geológicamente o si lo hablamos política, económica, social, etcétera, tiene que ver con la geografía. En cada área o en cada pedazo de tierra, en cada estado o en cada república, etcétera, pues hay leyes que se mueven dependiendo su ambiente o su estado cultural, y eso lo determina la geografía, el lenguaje que hablamos, la forma como nos vestimos, lo que comemos, la música, el baile, la danza, o sea, todo nuestro folclore cultural tiene que ver con la geografía. Ya dijimos que las leyes y la economía, también la forma como nos relacionamos unos con otros, los grupos sociales, las estructuras sociales, las jerarquías gubernamentales, etcétera, la manera como manejamos la educación, todo esto tiene que ver con la geografía. Entonces, la geografía es importantísima para la vida. Ahora, cotidianamente el desarrollo de la inteligencia es digamos que la palabra inteligente está de moda, no es una palabra gravitacional. Hablamos de la inteligencia emocional, de la inteligencia espiritual, hablamos de semáforos inteligentes, teléfonos inteligentes, o cocinas inteligentes, carros inteligentes. Bueno, resulta que ahora ya todo es inteligente, pero le hacemos muy poco caso a la inteligencia espacial. Y la inteligencia espacial tiene que ver también pues con esta cuestión de la geografía, el conocimiento de nuestro espacio geográfico. No solamente del espacio de la sana distancia, ¿no? De la Abraham distancia o de la Susana distancia, ¿no? De Abraham o de Susana, sino también hablamos del espacio que habitamos, de si lo contaminamos o no, si lo cuidamos o no lo cuidamos, si lo administramos correctamente, cómo se formó y cómo lo podemos administrar, gestionar correctamente en el cuidado, preservación, en la prevención de la destrucción de nuestro ecosistema. Entonces, creo que la ecología forma una parte que está ligada con una de tus materias, la sustentabilidad, que tiene que ver con el cuidado del ambiente, pero también con la economía, la vida social. Entonces, creo que todos estos temas juntos, pues tendríamos que hablar de geografía. Entonces, lo que vamos a explicar el día de hoy es, primero, quiero, pues, como te dije, darte la bienvenida y darte esta idea básica de todo lo que incluye la geografía. Y te voy a explicar 3 aspectos en los que está dividida la geografía, ¿no? El universo de la geografía tiene 3 pequeñas divisiones. Hay algunos teóricos que dicen que son 2, pero yo te lo voy a presentar aquí con 3, ¿no? La geografía. ¿Ok? Pero esta geografía viene de una imagen, ¿no? Viene de imagen aquí, ¿no? Acá está. Y geo, pues viene de tierra, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de las imágenes o las superficies terrestres o las imágenes terrestres, lo que protege nuestro sistema, ¿no? Lo que semblantea nuestra área geográfica.
Entonces, pues la geografía hay geografía humana, que es la que vamos a estudiar, hay geografía política. La geografía política es las divisiones geográficas, ¿no? País, nación, etcétera. Entonces tiene que ver con la geografía física. La geografía física que tiene que ver con la cuestión arquitectónica o la cuestión geológica. Voy a estudiar la Tierra. En estas anteriores, por ejemplo, aquí, la política se estudian los países, así, etcétera, ¿no? Los países. Y aquí se estudia los comportamientos sociales, no necesariamente políticos. Y aquí se estudia la geología, por ejemplo. Y también, pues obviamente, no solo la geología, vamos a estudiar la climatología, o sea, vamos a estudiar los contextos físicos de la geografía, cómo se formó la Tierra, eso lo platicamos también, si hay un lazo de todas estas tres ramas de la geografía, digamos que son las tres principales ramas de la geografía. Nos vamos a estudiar poco a poco la geografía humana y el aspecto físico de la Tierra, vamos a decir, la cuestión científica o teórica sobre la formación de nuestro planeta, la formación de nuestro sistema solar, la influencia que tiene la Luna y el Sol sobre la Tierra. Vamos a platicar también la cuestión de los eclipses, las zonas volcánicas, cómo se modifica, cómo se causa erosión natural y erosión artificial, o sea, la que pasa por la misma naturaleza y la que pasa por la modificación de la existencia del ser humano. También vamos a platicar acerca de la hidrografía, de la atmósfera, pues vamos a platicar del oxígeno, vamos a platicar de cómo cuidar el agua, cómo administrarla y los beneficios que nos dan todos estos medios. Entonces, básicamente esta es nuestra materia que vamos a ver durante 3 semanas. Te recomiendo que pongas mucha atención y mucho pues, deseo de aprendizaje, deseo de crecer, de aprender para poder lograr pues, un aprendizaje genuino y constructivo para tu vida. Recuerden, estamos hablando de la inteligencia espacial, que es el desarrollo del conocimiento geográfico, sus comportamientos y la manera como lo administramos. ¿Okay? Muy bien. Se supone, este es un supositorio, ¿no? Se supone que deberíamos de estar por aquí ya estudiando los datos duros de la geografía. Es decir, primero hay que entender que la geografía es una ciencia. La geografía es una ciencia. ¿Qué es ciencia? Yo lo voy a determinar aquí como para la geografía. La ciencia es que tiene un método de estudio propio. O sea, esto le da rigor académico a la geografía. En la geografía no fue a otras ciencias para tomar el recurso de la información, sino que es en sí misma, o sea, tiene un estudio propio en sí mismo para desarrollarse como ciencia. Entonces, mucha gente dice que es una disciplina. Bueno, hay ciertos caracteres o caracteres disciplinarios o de disciplina en la geografía, pero en sí el estudio de la geografía sí tiene bases científicas propias. Es un método, tiene una razón de estudio, tiene un motivo de estudio, tiene un proceso metodológico para el estudio del tema que tiene preguntas, tiene cuestionamientos, tiene experimentos. Entonces, todo esto le da cierto carácter y cierta fortaleza científica a la geografía. Entonces, la geografía no es como que a alguien se le ocurre decir, no, pues lo que pasa es que el eclipse le hace daño a las mujeres embarazadas. Y si le hace daño a las mujeres embarazadas, pues se tienen que poner unos calzones rojos, ¿no? O un alfiler o un segurito de esos de acero. O le tenemos que poner a las ramas, pues un listoncito rojo para que no se vayan
a secar, o para que la mujer no vaya a tener un aborto. O una mujer embarazada no puede ir a la playa porque el mar se pone celoso y se pone bravo y las olas se hacen más grandes, ¿no? Pues yo creo que con el tsunami fueron unas 100 mujeres, ¿no? Y se hizo un grande, embarazadas y se hizo un gran tsunami, ¿no? Entonces, estos mitos se acaban cuando empezamos a entender que la geografía es un método de estudio propio. Ahora entendemos que las mareas, que la marea sube o baja, determinada la posición, el estado o la faceta que está viviendo la luna. Y que la luna sí tiene una influencia muy fuerte sobre nuestro sistema de vida, sobre nuestra forma de vida, y por lo tanto hay calendario lunar y hay calendario solar. Por lo tanto, el sol hace una función en el día y la luna hace una función en la noche. Por eso podemos entender que la fotosíntesis no se logra si no es en la etapa de la luna. ¿Por qué? Porque es en la noche que está pasando este proceso, ¿no? Entonces, este es científico, no es que una ocurrencia de la abuelita, ¿no? Del listón rojo, pero el mito es tan fuerte a veces que las mujeres o los hombres le hacen caso a esta situación. Bueno, se siembra normalmente respecto a la postura de la luna. Eso todavía pasa. De hecho, empezó con un conocimiento empírico, es decir, por la experiencia, la prueba y el error, que es la experimentación científica de la prueba y el error que está basado en un empirismo. A través de la experiencia fuimos aprendiendo ciertas cosas y las fuimos comprobando. Entonces, la geografía es un estudio de nuestro espacio vital o nuestro espacio geográfico que tiene una comprobación de estudio propio, científico, que tiene rigor académico, que no son ocurrencias ni mitos de hombres, mujeres, de la religión o de ocurrencias, sino que tienen un proceso metodológico para llegar a un resultado de comprobación aceptado. Bueno, entonces la primera cosa que teníamos que quedar clara es la importancia de la geografía y la segunda es que la geografía es una ciencia como tal, no son una disciplina, no solo una ocurrencia o no solo una teoría. Tiene sus teorías, claro, como el origen del universo, que todavía no se puede comprobar, pero lo que sí se puede comprobar es lo que estudiamos como ciencia. Obviamente, entre la ciencia se presentan las teorías, obvio porque tienen cierto nivel de veracidad, tienen cierto nivel de conocimiento, tienen cierto rigor académico. Entonces, hay muchas cosas que no están comprobadas, pero que tienen cierto nivel de verdad por la aceptación que tienen en la cuestión científica como una teoría o como una crítica. Entonces, bueno, esta es la segunda cosa que había que aclarar. Espero que se quede más claro cuando estudien sociología. Ahí les va a quedar un poco más claro la cuestión de la ciencia. ¿Por qué se considera ciencia algo o por qué no se considera ciencia? Entonces, esta es la segunda cosa que teníamos que aprender. Ok. La tercera cosa que tenemos que aprender hoy es que la geografía, aparte de tener sus tres procesos, que es la geografía física, la política y la humana, que es la que estamos platicando hoy, pues tiene otros elementos que tienen una vinculación con todas las materias o con todas las ciencias, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Voy a poner aquí geografía. No sé qué ustedes quieran estudiar, pero vamos a pensar en las matemáticas, ¿no? Vamos a pensar en las matemáticas, o vamos a pensar en la sociología, o vamos a pensar en enfermería, o vamos a pensar en logística, o vamos a pensar en política, ¿ok? Vamos a pensar en estas ciencias. La geografía tiene una influencia sobre estas. Las matemáticas, ¿por qué? Primero, ¿por qué aprendemos a medir? Por la geometría. Primero, entender que la geometría es la forma en que nosotros empezamos a conocer las matemáticas. La madre de las matemáticas es la geometría. La vida social, los números o las cualidades. O sea, lo cuantitativo, lo cualitativo comenzó aquí. Entonces, aquí ya hay una relación social. Aunque no estemos conscientes, ya tenemos una relación de la sociedad con las cantidades, que es matemática. Fíjense cómo está vinculada con las matemáticas y las matemáticas con la geometría. Y ambas, o las tres, la relación tripartita está relacionada con la geografía.
La enfermería, hay enfermedades que se dan en un área que no se dan en otra. Hay medicamentos que pueden proceder en un área geográfica y no llegan a otra. ¿Por qué? Porque la enfermería tiene un espacio geográfico. La logística, que es una parte fundamental de la geografía. La logística es, el estudio de la logística es el medio de resolver los problemas de entrega de un producto. La solución de espacios, ¿no? De cómo empaco, de cómo cuido lo que el producto que está en un paquete, cómo lo voy a enviar, cómo lo voy a desarrollar, hacia dónde lo voy a enviar, sobre qué medio lo voy a enviar, cuánto me va a costar. Todo eso que tiene que ver con la entrega de productos, o por ejemplo Amazon o Mercado Libre, ellos son una empresa de servicios de logística, de llevarte un producto de un lugar hacia otro. Entonces, esto tiene que ver básicamente con el espacio geográfico. No podemos desmentir que es la geografía la que está influenciando aquí, ¿no? Y la cuestión política, ¿no? También, digo, van a estudiar no sé si lo van a ver en estructura socioeconómica, ya lo vimos, sí, ya lo platicamos, si ustedes estuvieron conmigo, pero la política tiene que ver con este asunto de no todas las leyes son aplicadas de la misma manera en cada estado, aunque seamos una república mexicana. Entonces, la geografía tiene una influencia fundamental en lo jurídico, en el desarrollo de una ley. Vamos a poner, en la República Mexicana, la Constitución mexicana, como tal, en la Carta Magna, que es la Constitución mexicana de los Estados Unidos, mexicanos, válgame, dice, por ejemplo, que todos tenemos derecho a la educación, el artículo 3º, todos. Sin embargo, cada estado, el Baja California tiene la ley estatal de Baja California y Sonora tiene la ley estatal de Sonora, y el estado de Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, cada uno tiene su propia, adecuación del artículo 3º a su condición política, social, económica y geográfica, o geográfica si la quieren ver de manera integral. Entonces, no es lo mismo que tú estudies en un estado a que estudies al otro. Y de hecho, cuando hay un libro que se llama Mi Estado, no se repite el estado de Baja California, no te dan la clase del de Sonora. Ahí estamos hablando a lo mejor de ciencias sociales o de geografía universal o la geografía de la República, pero en realidad tú estudias de cada estado, hay un libro de Mi Estado. Entonces, esto no solamente es una cuestión geográfica, sino político o geopolítica. Tiene que ver entonces con el desarrollo del sentido de república, del federalismo, de que cada estado tiene personalidad jurídica, personalidad individual, para condicionar la ley, a su necesidad geopolítica. Entonces, si ustedes un día van a estudiar política, es importante que estudien la geopolítica, entender por qué México tiene un comportamiento frente a Estados Unidos o frente a China o frente a Rusia. Pudiésemos decir que México es un país libre y soberano, pero en la globalización, que es ver el globo o la política como un todo, entonces no se desarrolla correctamente la política, porque tenemos que verlo de manera individual como nación, pero a la vez como un universo de políticas. La geopolítica es la que nos enseña a mirar lo que pasa en China, cómo nos perjudica o nos beneficia, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en Irak, lo que pasa en Alaska o en la Patagonia, o lo que pasa en Uruguay o en Belice. Entonces nos perjudica o nos beneficia, dependiendo sea el caso. Entonces, para eso estudia la geopolítica. Entonces, yo creo que con esto ya queda un poco más claro que todas las materias o todas las asignaturas que estudies en la universidad o en la prepa o en la vida, todas van a tener que ver definitivamente con la geografía. Entonces, espero hasta aquí vayamos claros. Si tienen alguna duda, pues con toda confianza, pues platíquenmela, se las presento en la siguiente clase, la aclaramos, pero esto es lo que yo quiero irles aclarando, ¿no? Bien, entonces, otra cosa que tiene la geografía, aparte de que tiene una influencia, tiene una división
¿no? Tiene una división. O sea, la propia ciencia geográfica tiene sus divisiones. Ok, vamos a pensar en lo urbano, por ejemplo. Urbano. En las zonas urbanas, que es donde vivimos. O si quieren pensar en lo rural. Entonces, por ejemplo, aquí el ingeniero se desarrolla para construir ciudades, ¿ok? Para construir puentes. Entonces, va a ser un ingeniero civil, ¿ok? Aquí vamos a tener, no sé, no nomás puentes y ciudades, también calles, casas, etcétera, ¿no? Ahora, en lo rural vamos a tener un agrónomo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con este señor? O esta mujer, agrónomo, agrónoma, ¿ok? Va a desarrollar la agricultura o posiblemente la ganadería, ¿ok? Entonces, esto lo hace en lo rural y esto lo hace en lo urbano. Son dos áreas que la ingeniería se puede desarrollar y pues fácilmente un ingeniero agrónomo o un ingeniero civil tienen dos expectativas, pero uno se estudia en un área, digo, imagínense en Tijuana que no tenemos pues, espacio para sembrar, para cosechar, cada vez más la ganadería se queda más fuera de nuestros suburbios, pues se va alejando y alejando y alejando y alejando, ¿no? Entonces ya no la desarrollamos correctamente como quisiéramos o como debiésemos, pero lo va haciendo las áreas rurales. Entonces, en el área rural necesitamos un ingeniero agrónomo o una ingeniera agrónoma y se va desarrollando de esa manera. Entonces, esta es la parte que es fundamental, como la educación o la formación académica o universitaria también tiene una influencia sobre la geografía o la geografía sobre las universidades. Bueno, hasta aquí quiero plantearles estos puntos. Por ahí les encargo que hagan sus trabajos, sus lecciones, por favor vean los videos, léanlos para verificar, lean primero, luego contesten los quiz, luego ven el video, luego contesten los quiz y al final hay un pequeño repaso a forma de preguntas y hay un foro. Les recomiendo que hagan las tareas prácticas, que básicamente es algo muy sencillo que tiene que ver con la vida cotidiana. Entonces, los espero el día sábado a las 9 de la mañana para la siguiente clase. Muy buenos días.